Amarás al Señor tu Dios. Es el título de la lección de esta semana. Estaremos estudiando y analizando el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Comenzaremos leyendo el versículo clave de esta semana, que lo encontramos en el capítulo 6, versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tus fuerzas. Ese es el tema que estaremos abordando durante esta semana. Amor a Dios. Por eso la primera pregunta que deberíamos hacernos de entrada al comenzar este estudio: ¿cómo podemos amar a Dios? Vamos a analizar los primeros versículos del capítulo 6 para poder entender sobre este tema durante esta lección. El versículo 1 al 3 nos dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os enseñó, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongadas. Bueno, aquí Moisés está dando las instrucciones de que debe obedecer los mandamientos de Dios. Debe guardar los estatutos de Dios y también los decretos de Dios. Moisés fue instruido para instruir el pueblo. El líder recibe la instrucción de Dios y lo transmite a el pueblo. Le dio los mandamientos, le dio los estatutos, le dio los decretos. Dios esperaba que el pueblo los pusiera por obra en la tierra que tomaría. Los mandamientos, amigos y hermanos, nos llevan a temer a Dios. Debían ser guardados y enseñados y a los hijos y a los nietos. Esto llevaría al pueblo a una larga vida. Moisés le decía al pueblo, si ellos guardaban estos mandamientos, les alargaría la vida. ¿Por qué obedecer a Dios nos alarga la vida? Bueno, porque vivimos de una manera más sabia. Sabemos cómo vivir en medio de este mundo lleno de maldad. Los mandamientos de Dios son importantísimos en nuestra vida, porque esto nos permite vivir de una manera más sabia. Esto nos permite cuidarnos en todos los aspectos, inclusive cuando hablamos sobre nuestra vida en la salud. Los mandamientos de Dios son fundamentales para poder alargar nuestra vida. Vivimos una época donde la mayoría de la gente muere prematuramente. Mueren demasiado jóvenes. Jóvenes que buscan sus propias desgracias. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios no está en el corazón. La ley de Dios es tan fundamental para esta generación que vivimos nosotros, porque nos ayuda a saber comportarnos no solamente con Dios, sino también nos ayuda a convivir con nuestros prójimos. Por esto, el profeta les dice: oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra. Oye pues, Israel. Esta palabra se repite constantemente en el Nuevo Testamento. Oye, el que tiene oído para oír, oiga. Hay tantas personas que oyen, pero no oyen la palabra de Dios. Oyen, escuchan o cualquier otra cosa, pero menos la palabra de nuestro Dios. Por eso les dice: oye Israel. El versículo 3 nos enseña que para que les vaya bien, ellos tenían que guardar los mandamientos. El versículo 3 nos decía
que para que les fuera bien a la tierra que emana leche y miel. Tú te preguntarás, ¿cómo es que hay que obedecer? Dios se lo estaba introduciendo a esa tierra que emana leche y miel. A pesar de que esta tierra estaba llena de bendición, si ellos desobedecían, ellos también no recibirían esa bendición. La tierra que Dios iba a heredar a esa nación era una tierra bendecida por Él. Donde quiera que nosotros nos encontremos, podemos recibir la bendición de Dios. Y si le obedecemos a Él, la tierra también será bendecida, seguirá siendo bendecida. Por esto aquí el Señor les hace énfasis en este asunto, que si cuando ellos entraran en la tierra prometida, aunque mana leche y miel, seguiría siendo una bendición para ellos si ellos obedecían a Dios. Ahora, podemos nosotros mirar en la historia que a pesar de que esa tierra estaba bendecida, terminó siendo maldecida cuando ellos desobedecían a Dios. Dios quitaba la lluvia y entonces la cosecha no venía. Después de ser una tierra que emana leche y miel, pero no tenía la bendición de Dios, entonces ellos no recibían esa bendición. Por esta razón, el Señor les dice por medio de Moisés que ellos tenían que obedecer. ¿Para qué? Para que ellos les fuera bien. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5 nos sigue diciendo la lección: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Moisés le está diciendo que solamente hay un Dios. Nuestro Dios es uno. En el versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es fundamental para la prosperidad, para la largura de vida. Amarás al Señor de todo tu corazón. Amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová, tu Dios. Está enseñándonos este versículo que nosotros tenemos que tener un Dios personal. No seguir o aferrarnos de la creencia de nuestro Padre, sino que el Dios de nuestros padres tiene que llegar a ser nuestro propio Dios. Por eso le dice: amarás a Jehová, tu Dios. Cada individuo, cada persona de Israel tenían que aprender a ser su propio Dios. Claro, aunque había un solo Dios, pero tenían que tener una relación personal con ese Dios. Por eso le dice tu Dios. La palabra tú está en singular. No dice nuestro Dios. Esto es interesante cuando analizamos más a fondo este texto. Le dice, tu Dios, no está en singular. Tu corazón, no le dice nuestro corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón. Le está diciendo tu corazón. No dice nuestro corazón. Amarás al Señor con todo tu poder. No dice nuestro poder. ¿Notas eso? Está hablando en singular. Cada ser humano debe amar a Dios. Los versículos 4 y 5 nos enseñan que cada uno de nosotros tenemos que llegar a amar a Dios. No estamos hablando aquí de una corporación, de una iglesia, de un pueblo, sino que específicamente Dios está refiriendo, está llamando a que le amen individualmente. Cada uno de nosotros, la lección nos está llevando a que tengamos una relación personal con Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames. Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué pide Jehová de ti? Que ames al Señor con todo tu corazón, con todo tu corazón. Temer a Dios significa tenerlo presente en todo momento de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos lleva a cometer muchos errores? Uno, porque no tememos a Dios. Al no temer a Dios, no tenemos a Dios presente en todo momento de nuestra vida. Por esto, es importante que nosotros lleguemos a temer a Dios para tenerlo presente en nuestra vida. Efesios 2, 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Dice el apóstol San Pablo a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes. Aquí el apóstol San Pablo les dice a los efesios que ellos ahora habían sido rescatados, habían sido libertados del pecado. Recuerden de dónde Dios los ha sacado. Cuando reconocemos lo que Dios nos ha hecho en favor nuestro, le tememos y le amamos. Cuando no reconocemos lo que Dios nos ha hecho en nuestra vida o qué ha hecho en favor nuestro, no le tememos y no le amamos. Por esto, el último mensaje que debe dar el pueblo a toda la nación es temer a Dios. Temer a Dios. El capítulo 14, el versículo 6 al 7 del libro de Apocalipsis lleva a la humanidad a que tema a Dios. Este es el mensaje que tenemos que compartir a todas las naciones. El versículo 6 dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí lleva a la humanidad a temer a Dios. Aquí lleva a la humanidad a reconectarse nuevamente con su Creador. Porque vivimos una época donde el ser humano no cree que hay un solo Dios. Cada quien hace su propia verdad. Existe ya un pueblo que anuncia estas verdades para que la gente llegue a temer a Dios. Pero comienza con su pueblo. Si nosotros que somos pueblo de Dios no tememos a Dios, no lo tenemos siempre presente, entonces la humanidad no llegará a también seguir ese ejemplo. Por esto, como pueblos de Dios, estamos estudiando estas lecciones con el único propósito de llegar a ser obedientes a la palabra del Señor. De ahí, finalmente, nosotros seremos una bendición para los demás. ¿Por qué el Señor quiere que le amemos? Bueno, cuando estudiamos a Dios en la Biblia, encontramos que Dios, antes de que le pida algo al ser humano, Él primero lo hace. Cuando hablamos sobre el sábado, del cuarto mandamiento, encontramos en Génesis 2, 1 al 3, encontramos que Él reposó en el séptimo día. Encontramos también el registro de la vida de Jesús cuando fue bautizado. Él se bautizó a una edad adulta, no cuando era niño. Entonces, eso también es un ejemplo. Regresando a lo que decíamos, ¿por qué tenemos que amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Para esto, el amor, dicho sea de paso, el amor implica la existencia de otra persona que amamos. Cuando nosotros decidimos amar, amamos específicamente a alguien, a una persona. Pero cuando estamos hablando del amor a Dios,
estamos hablando de su propia existencia. La gente no ama a Dios porque niega su existencia. Hay tantas personas en el mundo de hoy que han fabricado sus propios dioses y ellos se aferran a eso y ellos no aman a Dios. Pero cuando reconocemos la existencia de Dios, que Él existe, entonces le amamos a Él. Por eso, regresaremos un poquito más atrás, el capítulo 4 del mismo libro de Deuteronomio nos dice lo siguiente. Capítulo 4, versículo 37. Dice, por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia, con su gran poder. ¿Qué dice? Por cuanto amó a tus padres. ¿Notas eso? Aquí le está diciendo que deben de ahora amar a Dios, porque Él los amó primero. El pueblo debía de aprender a amar a Dios, pero ya Él había amado a su pueblo, había amado a sus padres. Otro texto que lo encontramos en el mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 7, dice lo siguiente. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Notas eso? El versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó. O sea que Él escogió al pueblo por amor, porque amó primero a sus padres, ahora también está amando a su descendencia, o sea, la descendencia de Abraham. ¿Sabes? Cuando estudiamos entonces, o cuando leemos de que Dios quiere que le amemos a Él de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras almas, es porque Él nos amó primero. Ahora, a pesar de que el pueblo era rebelde, Él le amaba. Él le amaba. En el mismo capítulo 7, versículo 13, sigue diciendo la lección, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. ¿Notas eso? Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Está hablando en el futuro, no está hablando del pasado. Te amará, está en el futuro. Te bendecirá, está en el futuro. Y también te multiplicará. O sea que aquí está pensando en el futuro Dios. Pero el pueblo tenía que aprender a amar a Dios. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que le daría. Él bendecería todo esto, pero el pueblo tenía que aprender a amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él primero amó antes que nosotros. Por eso tenemos que amar a Dios. Amar a Dios implica guardar sus mandamientos. Vamos a tocar esto más adelante. En Deuteronomio 10:15 nos sigue diciendo, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Escogió a esta nación, porque decidió amar a esta nación. Ahora, ¿por qué escogió esta nación? Porque ellos amaron a Dios. Porque Abraham decidió obedecer a Dios. Cuando él recibió este llamado de Dios, él salió sin saber a dónde iba, porque él aprendió a amar y guardar sus mandamientos. En Deuteronomio 23:5, algo que nos debe llevar a reflexionar, saber que si tenemos la bendición de Dios, no importa lo que la gente nos diga o la maldición que nos pueden echar, cabe la idea de hacer como un contraste con lo que Jehová le dijo a Abraham. Bendiciré a los que te bendigan, le dijo. A los que te maldigan, maldeciré. Y esto era serio cuando Dios estaba diciendo esto. Por esto, él no escuchó esa maldición, sino que en vez de que recibiera el pueblo maldición, recibió bendición. Por eso es importante. En el capítulo 33, versículo 3,
termina diciendo, aunque amó a su pueblo, todos los congregados a él estaba en su mano, por cuanto ellos siguieron en tus pasos, recibieron dirección de ti. Por esto es importante que entendamos que cuando Él pide que le amemos es porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. Por esto Jesús dijo, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Notas eso? El amor a Dios nos lleva a la obediencia. Por esto vamos a ahora la tercera parte del estudio de hoy. Tiene que ver que guardar sus mandamientos. Nos concentraremos ahora un poquito sobre la obediencia a los mandamientos de Dios. Si me aman, guardan mis mandamientos. Eso es lo que Jesús dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si le amamos a Él, le obedecemos a Él. Si no le amamos a Él, no obedeceremos sus mandamientos. Por esto es la importancia de esta lección de esta semana, nos lleva a que nosotros aprendamos a amar a Dios. Pero cuando entendemos, retrocediendo un poquito más atrás nuevamente, cuando entendemos que Él ya nos amó a nosotros, nosotros entonces aprenderemos a amarlo a Él. Pero cuando experimentamos ese amor personalmente en nuestra vida, ver dónde nos ha sacado a nosotros, cuando miramos nuestro pasado y no nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros, esto nos llenará de amor. Entonces le amaremos de todo corazón y estaremos dispuestos a dar como los discípulos nuestra propia vida si es necesario. Jesús y los apóstoles, los discípulos, cuando escribieron el Nuevo Testamento, encontramos que están llenos de referencia al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Deuteronomio. Ahí es donde vamos entonces a analizar la última parte del estudio de hoy. En Mateo 12, 28 al 30, nos dice lo siguiente. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? El pueblo judío tenía más de 613 leyes. Entre todas esas leyes, este fariseo resalta el primer mandamiento. Por eso les dice, habiendo escuchado la escena de que él había cerrado la boca del saduceo porque no creía en la resurrección, entonces este fariseo se animó a hacerle esta pregunta para poder también tentarle. Porque todas las personas que le cuestionaban o preguntaban a Jesús no eran personas que querían saber algo, sino que ellos querían trampar a Cristo Jesús para ver qué es realmente lo que él creía. Pero sin embargo, él cita Deuteronomio. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿No te acuerdas cuando comenzamos estudiando el capítulo 6 del libro de Deuteronomio? Moisés le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. El primer mandamiento de todos los mandamientos es saber que hay un solo Dios. No hay otro Dios. Hay un solo Dios. Es lo que Jesús pone como el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer de todos los mandamientos? Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El versículo 30 Jesús sigue diciendo, y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. ¿Notas esto? Jesús entonces le dice, el primer mandamiento es, oye al Señor tu Dios, porque uno es. Segundo, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si nosotros creemos que Dios existe, entonces llegaremos a amarlo de todo corazón. Aquel que no le conoce o no cree en él, no va a poder llegar a amar a Dios. Por esto, en muchos aspectos, el Antiguo Testamento forma el trasfondo, el contexto, la base del Nuevo Testamento. ¿Qué queremos decir con esto? Aunque la gente crea que el Antiguo Testamento no está vigente o fue abolido, ya no existe, ya quedó no tiene valor a nuestros días, no. Toda la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es palabra de Dios. Jesús la utilizó, nosotros también, a la luz de lo que nos está diciendo el libro de Deuteronomio, nosotros también son verdades para hoy. Si nosotros rehusamos obedecer lo que dice la palabra, toda la Biblia, estamos en riesgo de que seamos engañados. Por esto, la Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por esto, amigo querido, yo quiero invitarte para que sigamos estudiando el estudio, para que nosotros aprendamos a amar a Dios. En el día final habrá dos grupos de creyentes. Uno que creerá amar a Dios, pero no guarda sus mandamientos. Juan lo había dicho. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, él es un mentiroso. Estamos llegando a la etapa de la historia final, donde el mandamiento será una separación, hará una diferencia, trazará una línea entre el que obedece y el que desobedece. Por eso, Apocalipsis capítulo 14, 12, nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos. Hablamos un poquito sobre el sábado. Si queremos ser fiel a Dios en el sábado, tenemos que decidir guardarlo, aunque muchas veces perdamos el trabajo. Pero la mayoría de las compañías de trabajo hoy en día realmente te dan el día libre. Pero llegará el momento cuando el que no quiera trabajar el sábado, entonces será despedido. Entonces esto se convertirá en una prueba para los últimos días. El que ama a Dios decidirá amarlo de todo corazón. Estará dispuesto a perder inclusive la vida misma, el trabajo, será despedido, no va a poder comprar ni vender. Esto que sucedió en Egipto regresará nuevamente en los días finales. Estamos viviendo próximamente que estos acontecimientos ocurran. Por esta razón, nosotros tenemos que aprender a amar a Dios y guardar sus mandamientos. Yo te invito a que hagamos una oración para finalizar esta parte del estudio y invitarte para que tú puedas estudiar por ti mismo y conocer cuál es la voluntad de Dios. Recuerda, Dios nos manda que le amemos de todo con nuestro corazón, pero también Él nos amó primero. Él quiere que nosotros le temamos. El temor y el amor van juntos. Si nosotros le tememos a Dios, si le amamos a Él, entonces guardaremos sus mandamientos. Querido Señor, al finalizar el estudio de hoy, queremos rogarte tu bendición y que tu gracia sea con nosotros. Rogamos que nos ayude, Señor, a ser verdaderos adoradores que te aman de todo el corazón. Si hasta aquí no hemos sido fiel en todos tus mandamientos, en todos tus estatutos y decretos, queremos rogarte que nos perdones.
Nos ayudes a ser adoradores de verdad. Nos ayudes a amarte de todo con nuestro corazón. Aumenta nuestra fe para que cuando llegue el momento difícil, nosotros podamos decidir amarte solamente a ti, aunque nos cueste la vida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y todo le pedimos en el nombre de Jesús. El libro de Deuteronomio nos está diciendo que hay una verdad presente desde el libro de Deuteronomio. Así que no pierdas los capítulos que seguiremos estudiando porque son de gran importancia para estos días finales. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.